La bienvenida, doctor Sergio Zamora Gómez. Él es médico cirujano con especialidad en urgencias médicas y de cuidados intensivos del Hospital Juárez de México, que estamos cumpliendo, ¿verdad? Así es, hola, ¿qué Qué tal? gusto verte. Mucho gusto estar contigo, Ethel. Estamos cumpliendo 170 Nada años más. para el próximo 23 de agosto, si Qué Dios quiere. felicidad. Y pues bueno, estamos invitando a toda la comunidad médica para que nos acompañen en esta celebración. No, bueno, es algo que se tiene que celebrar. Tantos años cuidando la salud de los mexicanos, el Hospital Juárez. Qué bendición. Gracias a De Dios. verdad. Y ahora necesitamos hablar de enfermedades cardiovasculares. Es un problema muy serio en nuestro país. Ujú. Tenemos, lo comentábamos fuera del aire, hay cosas que dependen de nosotros, ¿no? En nuestros hábitos. Y hay otras que no dependen de nosotros, que son la raza, el género, etcétera. Pero tú eres el experto, platícanos sobre esto. ¿Cómo está la incidencia? ¿Qué tanto se mueren del corazón? ¿Qué tanta enfermedad cardiovascular hay en nuestro país? Bueno, pues muchísimas gracias primero por la invitación. Bienvenido. Es un tema de suma importancia el platicar todo esto. Realmente, por como lo comentas, la posibilidad de Ujú. evitar estas enfermedades. Es decir, las enfermedades cardiovasculares engloban un grupo de enfermedades de tipo cardíaco Ujú. principalmente, pero la que más representa impacto a nivel mundial y también en nuestro país es el Del infarto del miocardio, miocardio, ¿verdad? sí. Infarto del Nosotros, corazón, ¿no? así es, el infarto Ujú. del corazón, en términos médicos le llamamos síndromes coronarios, ¿verdad? Sí. Porque son enfermedades de las arterias coronarias, pero lo que comúnmente conocemos y platicamos con nuestros pacientes, pues es el famoso infarto, el infarto y la angina de pecho, ¿verdad? Angina de pecho es el dolor. Exactamente. La angina de pecho es la manifestación, es el dolor, pero implica que hay un problema a nivel de las arterias coronarias Ujú. que pueden estar obstruidas de forma total y entonces generar falta de De sangre oxígeno, sí. exactamente, sangre de oxígeno en un terreno del corazón y ese terreno deja de tener vida, es decir, Ay, se ese es el muere. infarto. Si no llega a presentarse esa muerte de un segmento del corazón, solamente se presenta el dolor, se le llama angina. Angina. Ok, cuando Exacto. nada más es dolor es angina, cuando sí se cierra y el tejido sufre porque no tiene este aporte sanguíneo donde lleva oxígeno y se muere el tejido, se necrosa, esa es la palabra Así médica, es, entonces eso ya es un infarto, ¿no? así es. Hay infartos, los englobamos desde el punto de vista electrocardiográfico, pero al Ujú. final implican muerte. Esa es muerte de Ay, tejido sí. cardíaco y algo muy importante es, dependiendo de la extensión Ujú. del tejido afectado, son las complicaciones. Hay unas que ya, o sea, puede ser que la extensión sea tan amplia que es fatal. Así es, de eso depende Uy, cómo reacciona el paciente y cuál es sí. su pronóstico. Eso está fuerte. A ver, nada más dime una cosa. ¿Cómo está la incidencia de enfermedad cardiovascular en nuestro país? ¿Es de Ok. las primeras causas de muerte Es la primera causa de muerte. De hecho, es la en primera hombres y causa de mujeres? mortalidad de forma global. Tiene predominio desafortunadamente en el sexo masculino. Tenemos Sí. factores de riesgo Ya era algo, les tocaba a ustedes, ¿no? ya. Normalmente siempre nos afecta a todos nosotros. Así es, nos toca la de malas. El mayor factor de riesgo Ujú. no modificable, es decir, ya por género, es ser hombre. Implica una mayor posibilidad de Sí. generar un infarto o angina. Aproximadamente son, por decir, en el Instituto Nacional de Cardiología, 15,000 consultas, 15,000 a 20,000 Ay, consultas por doctor. año, de los cuales en promedio unos 1,500 requieren un ingreso. Ujú. El número alarmante es que desde los años 90 a la fecha, aproximadamente 100,000 muertes por año Ay, en la son torre. causadas por situaciones Enfermedad cardiovasculares, cardiovascular. específicamente por el síndromes coronarios, es decir, el infarto. A ver, estamos hablando que las coronarias, que son estas arterias que irrigan el Ujú. corazón, se tapan. Así es. Normalmente se tapan con colesterol de baja densidad, que decimos el colesterol malo. Así es. De hecho, esto es un Ujú. proceso muy interesante porque desde bebés empezamos a depositar colesterol. Hay Ujú. fases evolutivas de la aterosclerosis que no es más Sí, que el depósito de de colesterol en colesterol. las arterias. Ujú. De las más, digamos, importantes son las arterias a nivel del corazón porque son las que generan el infarto. Pero desde bebés, desde los primeros meses de vida, incluso se ha visto que desde vida intraútero, ya También. empezamos a depositar estrías de colesterol. Ujú. Hay gente que nace ya predispuesta a depositar más colesterol que otros, pero hay características, hábitos que nosotros adquirimos que van a facilitar que ese colesterol se deposite con mayor rapidez y por lo tanto genera que la obstrucción gradual de las arterias del corazón llegue a ser en etapas tempranas. Ay. Entonces prácticamente podríamos decir que si todos viviéramos más de 100, 150 años, Ujú. pues prácticamente todos tendríamos enfermedad Cardiovascular. cardiovascular, ¿verdad? Ay, a ver, una pregunta. Dentro de la Ujú. enfermedad cardiovascular, ¿cuál es
La primera, porque hay muchas Así enfermedades es. cardiovasculares. ¿Cuál es la que encabeza la lista? Por impacto en mortalidad, el El infarto, infarto. es decir, los síndromes coronarios, que es Sí. infarto. La correlación que existe, digamos, si lo vemos de forma retrospectiva, el factor de riesgo cardiovascular más importante es la hipertensión arterial. Ya. Es decir, los pacientes, si tenemos alrededor de 20 a 30 millones, en promedio 20 millones Ujú, de hipertensos en México. ujú. Sumémosle que también es aproximadamente la misma cantidad de diabéticos, Ay, imagínate. que son Factores dos. de riesgo hacia la enfermedad Así es, cardiovascular. exactamente. Entonces, el paciente que desarrolla hipertensión o que presenta hipertensión y que no lleva un tratamiento adecuado, Ujú, tiene un riesgo muy elevado de llegar a presentar un infarto. Si el paciente sobrevive al infarto, ujú. el problema a largo plazo se llama insuficiencia cardíaca. O sea, ya no te da el corazón para hacer tus actividades. Exactamente, porque la pérdida de tejido, Ujú. el tejido que se murió durante el infarto, Ya no funciona. ya no funciona, ya no tenemos un 100% de capacidad. Mientras más grande sea el infarto, menos tejido vivo y por lo tanto Mm. menos capacidad a largo plazo. Ujú. Dime una cosa, a ver, me tengo que ir a una pausa, Claro que sí. pero un trasplante al corazón es básicamente por otras causas. O también puede ser por un infarto extenso. Claro que sí. ¿También? También está incluido entre las causas principales. De hecho, en nuestro país, dentro de las principales Ujú. causas, ¿Es por es infarto? enfermedad coronaria, exactamente. Ándale. Donde el corazón ya no funciona de la misma forma. Así es. Ay, pues hay que cuidarnos. Yo creo que es algo que debemos de tomar muy en cuenta. No crean que las mujeres nos quitamos de este peligro y mucho más después de la menopausia. Ahorita hablamos de eso. A ver, Sergio, hablamos también de las mujeres porque no Así es. nos quitamos de este riesgo. Mucho más cuando cuando llega la menopausia, después de la menopausia, donde ya no tenemos este efecto protector de los estrógenos. Entonces ahí también es de las primeras causas de muerte en las mujeres. Sí, de hecho, los riesgos y las causas de muerte son diferentes de acuerdo a la edad. Ujú, Decíamos hace un momento que el ser hombres tenemos un riesgo mayor, sí. pero después de los 40, 45 años, cuando la mujer presenta, o promedio 50 años, cuando presenta los cambios de la menopausia, ese riesgo se vuelve igual. Es decir, Mm, ya es ya igual ser se hombre o equipara, mujer, sí, da igual. sí, por el efecto protector de los estrógenos, como mencionabas. Ujú, Hay una disminución en la agregación de colesterol en las arterias, pero cuando se pierde este efecto protector, pues igual. digamos que se vuelven igual de riesgosas Ay, que en la como el torre. hombre. Dime cuáles son los factores de riesgo que dependen de nosotros, Claro, es lo más importante saber de porque nuestros es hábitos aquello que podemos, se le llaman así factores modificables, ¿verdad? modificables. Eh, Y hay otros no y no modificables, como modificables, decíamos, ¿no? pero el más importante de los factores modificables es el tabaquismo. Hoy por hoy, Uy, 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 uy. el tabaquismo es el principal factor de riesgo tanto para hipertensión arterial y Ujú. para desarrollar infarto del corazón, infarto de miocardio. Pero ¿por qué no entiende? Digo, yo no fumo, ni fumé No, jamás, pero ¿por tampoco. qué no entiende la gente eso? Bueno, pues es Entiendo que es una una, adicción, así es. pero si la gente oye antes de empezar a fumar y de repente dice, ah, pues me voy a echar un cigarrito y se clava, se hace adicto, Ajá. sabiendo toda esta información es como un poco absurdo. Pues cada vez las campañas de concientización están más intensas, ¿verdad? Hasta Ujú, en los productos, sí, en los cigarros. Sin embargo, el problema de que tenemos es no me va a pasar a mí, y claro, a mí ¿verdad? nunca. Eso no le pasa. Eso, y mucho pensamos, esa es enfermedad de personas mayores, Sí, es enfermedad de las de viejitas. viejitos, ¿verdad? Ujú, Desafortunadamente, precisamente relacionado con el incremento del hábito tabáquico, en la experiencia clínica hemos tenido pacientes de 30 años, ay, en la treinta y torre. tres años, con un infarto y desafortunadamente cuando se les hace el procedimiento diagnóstico y Ujú, terapéutico que se llama cateterismo cardíaco, es decir, el paciente ya tiene el infarto y se dan cuenta que tiene una enfermedad masiva, es decir, todas las arterias del corazón están afectadas ay, en la a torre. los 30, 33 años de edad, lo que implica que ese paciente, su pronóstico de vida, pues espera que sea muy malo, porque la posibilidad de tener más infartos a lo largo de su vida Es es alta. muy alto, e inclusive presentar un evento que se llama muerte súbita. Ay, eso le ha pasado eso a algunos jugadores, ¿no? Aunque tienen, bueno, algunos hábitos, la mayoría hábitos saludables, Sí, son causas, o digámoslo, desde otra cosa. diferentes. Hay Ujú, muerte súbita en deportistas que es relacionado generalmente con ujú, causas congénitas. eso, Pero la muerte súbita desde el punto de vista de la enfermedad coronaria es es tan intenso el daño al al corazón, corazón, que es cuando llamamos fulminante, es que que muchas se veces afecta el todo. paciente ni siquiera da tiempo de que llegue al hospital o es muchas veces el paciente que fallece dormido, ¿verdad? Ay, O presenta el sí, dolor y en ese digo, momento ya. fallece. Oye, nos está preguntando Chely Figueroa qué es el cardioembolismo. Ok,
Mira, el cardioembolismo implica que normalmente el corazón tiene 4 cámaras, es decir, Ujú. 4 cavidades. Un lado venoso, digámoslo así, y un lado arterial. Sí. Hay enfermedades en el corazón, principalmente trastornos del ritmo, es decir, que el corazón no se contrae con un Sí. ritmo adecuado, que hace que la sangre se acumule en alguna de las cavidades del corazón y la sangre tiende a hacerse coágulo. Sí, se coagula. Se coagula exactamente y ese coágulo, finalmente el corazón en una de esos latidos lo expulsa. Y ese coágulo puede viajar a cualquier parte del cuerpo, Ujú. siendo afectado principalmente cerebro, Ay, puede ser una mismo embolia. corazón, exactamente, que es lo Una que embolia conocemos, cerebral. embolia cerebral, Ujú. un infarto cerebral, puede ser también embolizado a mismo corazón, Ujú. puede ser también dirigido a intestino y generar un infarto intestinal, Ujú. o puede irse a alguna de las extremidades, es decir, piernas o brazos, Sí. y generar algo que se llama isquemia aguda, ¿verdad? Del Que brazo, de duele, la o sea, se pierna. tapa, no hay flujo. Exacto, y es una urgencia porque si no se recupera el flujo en 4 a 6 horas como Se promedio, muere. se muere y es necesaria, por si en el caso Se de las muere el extremidades, tejido. exacto, la amputación por Ay, si de la no. extremidad. Imagínense. O sea, muere el tejido que no recibe aporte sanguíneo. Así es, Así de simple. Y el así de aporte sanguíneo, o sencillo. sea, la sangre lleva el oxígeno. Así es, Y es lo que nutre nuestros tejidos. así es. Ay, en la torre. ¿Qué datos, Ujú. como para que la gente que nos esté escuchando pueda tomar como conciencia? ¿Qué datos dices, vale la pena que te revises? Si tienes qué. Ok, primero hablemos en población que no tiene diagnósticos, Ujú. ¿verdad? Porque eso es mucho de la Sí. cuestión. El paciente llega a hospitalizarse por un infarto y el paciente se refiere sano. Es decir, el paciente dice, no, yo no soy hipertenso, no, yo no Sí. soy diabético. Le toma uno la presión y trae 180 sobre Sí. 110, trae glucosa por encima de 200. Ay, Entonces, lo primero es diagnosticar las enfermedades asociadas. asociadas, las que metan en el riesgo para hacer un Sí. infarto. La obesidad, desde la Sí. infancia, los niños y los También. adolescentes con obesidad son niños y adolescentes que se tienen que estar monitorizando cifras de presión arterial, cifras de glucosa y cifras de colesterol. Ahora, Ujú. hay cambios visibles en la piel. Estas personas, sobre todo jóvenes o niños de piel morena, que es la mayoría de nuestra población, Sí. que empiezan a tener cambios en sitios de pliegues, sobre todo a nivel del cuello, Ujú. que luego hasta decimos es que no se bañan. Sí, nigris, ¿cómo se llama eso? Acantosis nigricans. Acantosis nigricans. Exactamente, la piel se empieza Ujú. a poner gruesa y Como agrietada, percudido. así es, oscura, Ujú. sobre todo a nivel del cuello. Esto implica que el paciente tiene alteración en los carbohidratos. Y hay que atacarlo y hay que hacer algo. Así es. Ay, nos tenemos que ir. Ok, Siempre el tiempo vuela, pero es importante, por favor, que tomen los datos de que ha comentado el doctor Sergio Zamora para que tengamos una salud cardiovascular. Eso es lo más importante. Y te agradezco mucho que nos hayas acompañado, al Sergio. contrario, agradezco mucho la invitación. Bienvenido siempre. Y felicidades al Hospital Juárez. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias al doctor Sergio Zamora Gómez. Gracias al equipo de producción, pero principalmente gracias a usted que nos ayuda a poner a México en la misma sintonía.